cristianos. Hay escritos seculares sobre Jesús. Mucha gente hace ese tipo de pregunta. ¿Y qué tenemos fuera de las escrituras que coincide o confirma lo que dice No la es Biblia? realmente ciencia, pero es una buena pregunta. Veamos a dónde nos lleva esto. Bienvenido a Polagia, donde un ex cristiano examina las afirmaciones de los cristianos. Si eres nuevo en el canal, deberías pulsar el botón de suscribir para que te notifiquen cuando se publiquen nuevos videos de ciencia, teología y noticias. Si estás familiarizado con el tema, probablemente conozcas a Eric Hovind, el líder de los Ministerios Creación Hoy, y es posible que conozcas a Tim Chaffey. Es el empleado de respuestas en Génesis quien escribió la mayoría de los letreros en el encuentro del Arca de Kenham, 3 novelas de ficción de Noah, y es el gigante de 1.98 metros que posó para el gigante real en el infame diorama de Gladiadores del Arca. Bueno, Tim y Eric recientemente comenzaron un podcast juntos llamado Preguntas y Respuestas de la Biblia. Así que, como este es solo el tercer podcast y cuando tenemos un oyente es mi madre, creo que está bien que mi madre sepa que sí, esa transición es perfecta hacia lo que queremos hacer y de lo que queremos que trate este podcast. Tú y yo interactuamos regularmente con escépticos y respondemos sus preguntas. ¿Interactúas en algún evento en línea? Veo que mucha gente te hace preguntas en Twitter y Facebook, pero muy raramente respondes ahí. Veo que la sección de comentarios para este video está cerrada, por lo que la interacción no es en YouTube. Como he hecho antes, Eric, te extiendo una invitación abierta para hablar conmigo cuando quieras, sobre cualquier tema en el canal de YouTube que elijas. Puedo pensar en varios que podrían ofrecerse voluntarios. Si te interesa, envíame un mensaje. Tienes una visión diferente para este podcast, ¿no es así? No es que nosotros evitando preguntas de los escépticos, pero no queremos convertir esto en un podcast que solo trate de responder preguntas de los escépticos. Realmente queremos que esto sea más sobre preguntas con las que los creyentes están Esto luchando. Nos sorprende. Los dos ministerios representados aquí están diseñados casi exclusivamente para afirmar a los creyentes en lugar de intentar seriamente cambiar la opinión de un no creyente. De todos modos, ya que mi canal trata sobre responder a las afirmaciones de los cristianos en general, creo que valdrá la pena ver lo que tienen que decir, sin importar a quién se lo digan. Si eres escéptico y estás escuchando, eres bienvenido a seguir haciéndolo. Gracias por escuchar. Pero si inundas la bandeja de entrada una y otra vez, no vamos a pasar por todas tus preguntas seguidas. Sabemos que solo copiaste y pegaste de Google de todos ¿Los modos. escépticos solo copian y pegan de Google? Vamos, Eric. No te acuso de solo copiar y pegar de los seminarios de tu papá. Yo dije, realmente deberías conseguir uno, ya sabes, podrías aprender buena ciencia en un carrusel. Si alguna vez tienes un carrusel a mano, necesitas hacer un pequeño experimento científico. Si pones a unos niños de 4º grado allí, lo que yo hago es conseguir 4 alumnos de 4º grado y los puse en un tío vivo. De acuerdo, me gustan los alumnos de 4º grado. Pasé los mejores 5 años de mi vida en 4º grado. Los mejores 5 años de mi vida los pasé en 4º grado. Este video de podcast se ve genial. Es solo un buen descanso ver a Eric sin intentar Decir venderme algo nada. o ¿Qué es la película promover. Génesis Paraíso Perdido? Hablamos de hacer un segmento en el programa donde tengamos como un producto destacado. Todavía no lo hemos hecho y todavía no hemos creado un jingle ni nada así vamos a hacer eso, pero sí. todavía no tenemos grandes patrocinadores y ahí vamos. Solo nuestro para primero- producto destacado si quieres o en qué has estado trabajando últimamente. Cuéntales un poco. Él acaba de lanzar en noviembre pasado Génesis Paraíso Perdido y con Bueno, ello, santo para eso. ¿qué hay fuera de la Biblia? ¿Existen escritos seculares auténticos sobre Jesús? Tim, dime lo que Sí, creo piensas. que es una gran pregunta. Y no creo que esa haya venido de Jason siendo escéptico. Sabes, a veces los escépticos harán esa pregunta. De hecho, la hacen mucho. Simplemente dirán, la Biblia es la única fuente sobre la vida de Jesús. Y ya que esos escritores tenían una agenda, no puedes confiar en ellos. Generalmente una persona escéptica evitaría declaraciones absolutas sobre cualquier tema, por lo que parece problemático declarar que alguien con una agenda no puede ser de confianza. Lo que tendría sentido es reconocer cuando alguien tiene un sesgo o una agenda y considerarlo como un factor al determinar cuánta confianza le das a la precisión de lo que dice. Cuando se trata de la Biblia, hay muchos factores que influyen en nuestro nivel de confianza, como cuál es el género de la escritura, sabemos quién escribió y cómo recibió la información, qué tipo de afirmaciones se están haciendo, etc. Así que tienes que encontrar a alguien que sea neutral, alguien que no tenga este sesgo y En escucharlo. igualdad de condiciones, deberías confiar más en una perspectiva neutral que en una sesgada. Hay dos vehículos. En un choque, el testimonio de un testigo no involucrado generalmente ofrecerá una versión menos sesgada que el de cualquiera de los conductores, cada uno de los cuales, obviamente y de forma natural, tenderá a ser más comprensivo con su propia situación. Bueno, vas a poder encontrar a alguien que no tenga un sesgo a favor o en contra de Jesús durante ese Parece periodo. que en ese periodo de tiempo prácticamente nadie sabía quién era Jesús. Su seguimiento aún no había saturado la cultura y los predicadores apocalípticos eran muy comunes. Aparte de los discípulos, la familia de Jesús y un puñado de funcionarios romanos, prácticamente todos eran imparciales hacia Jesús. Muchos de estos escépticos que están haciendo estas declaraciones, que están diciendo que no hay Escritos seculares sobre Jesús. no hay escritos fuera de la Biblia sobre Jesús. No tienen un sesgo para intentar refutar la escritura o para decir que la Biblia tiene Esta es errores. más una pregunta de hechos concretos que una basada en opiniones. Y ya reconoces que la persona que hizo la pregunta no dudaba. Así que la misma pregunta
puede hacerse con igual sinceridad con distintas actitudes. Honestamente, no veo cómo el sesgo de quien hace la pregunta afecta la respuesta a una pregunta basada en hechos. No importa por qué equipo animo cuando pregunto cuál es el marcador en el juego. No se trata de si tienes un prejuicio o no, porque todos tenemos uno. Se trata de lo que es verdad, lo que es real. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿por qué estás dedicando todo este tiempo a hablar sobre el sesgo? Claramente, es el sesgo del que responde y no del que pregunta lo que importa. Y permíteme darte un ejemplo de un par de citas de escépticos. Aquí está de la película Zeitgeist, y esto es algo que yo no estoy en Cristianos. No necesitas ver esta Probablemente película. los escépticos tampoco necesitan ver la película. La erudición presentada en el filme es, en el mejor de los casos, desigual y, en el peor, algo sospechosa. Hay presentaciones más académicas de los argumentos en otros lugares. Mira la descripción para algunas sugerencias. Además, ¿existe alguna evidencia histórica no bíblica de alguna persona que viviera con el nombre de Jesús, el hijo de María, que viajara con 12 seguidores, curando a la gente y cosas Está por el bien, estilo? eso suena como una pregunta honesta que podría ser hecha tanto por un cristiano devoto como por un escéptico empedernido sin saber cuál es cuál. Es una pregunta simple de sí o no que no hace juicios sobre Jesús en absoluto. Hay numerosos historiadores que vivieron en y alrededor del Mediterráneo, durante o poco después de la supuesta vida de Jesús. ¿Cuántos de estos historiadores documentan tal Una figura? vez más, solo una pregunta directa que pide un simple recuento. Ninguna. Bueno, pues la película intenta proporcionar un conteo. Dada la agenda del film, estoy dispuesto a mantenerme escéptico sobre la respuesta proporcionada, aunque aún no veo sesgo en la pregunta formulada. Estoy seguro de que Eric o Tim nos dirán cuál es la Eso respuesta. es muy dogmático de su parte Oh, sí, decirlo. No definitivamente. podemos saber por la lectura de Tim si la respuesta de cero de la película fue un conteo de buena fe en su encuesta de fuentes o una especie de afirmación exagerada. Pero como dijo Tim, todo se trata de los hechos y no de sesgos. Así que estoy seguro de que eventualmente llegaremos a la respuesta factual a esta Aquí hay pregunta. otro tío que dice ser devastador para los historiadores, ya que no existe ni un solo escrito contemporáneo que mencione a Jesús. Todos los documentos sobre Jesús llegaron mucho después de la vida del supuesto Jesús, provenientes de autores desconocidos. Autores, personas que nunca han conocido a un Jesús terrenal, o de escritos fraudulentos, míticos Está o bien, alegóricos. hay algo de subjetividad en este preámbulo. Aún no hemos llegado a la pregunta. También hay buenos datos aquí. Los evangelios son anónimos. El encuentro de Pablo con Jesús se describió como una visión, no un encuentro físico. Ciertamente, clasificar un escrito como fraudulento, mítico o alegórico está en el reino de la subjetividad más que de la certeza. Pero esta aún no es la pregunta. Veamos qué pregunta. ¿Dónde están todas las fuentes contemporáneas sobre la vida de Jesús? No puedes contar la Biblia. Hay una declaración, porque todos tenían un propósito. Y los evangelios se escribieron una o dos No generaciones creo después. que el autor de la pregunta necesitara plantear el sesgo como razón para excluir el Nuevo Testamento de su pregunta, ya que el momento de la redacción del material es suficiente para calificar la cuenta, tomadas por sí solas sin la introducción. Sardar Sarpirsch. Sus verdaderas preguntas. ¿Dónde están las fuentes contemporáneas sobre la vida de Jesús? ¿Y por qué los historiadores romanos o judíos no escribieron sobre él? Son preguntas perfectamente objetivas para hacer. La gente dice que no puedes confiar en la Biblia porque... Estos tipos están El sesgados. sesgo plenamente expresado de los escritores del Evangelio es solo una entre varias razones por las cuales no todas las afirmaciones en ellos deberían dárseles alta confianza en cuanto a precisión histórica. Los autores son anónimos, no afirman ser testigos presenciales. Fueron escritos mucho después de los eventos que describen. Se copian entre sí, por lo que no se pueden considerar independientes. Y aún así, incluso entonces, se contradicen entre sí. Aquí está el problema. Lo que estos tipos afirman es que Jesús ni siquiera existió. No es que él no hizo todas esas cosas. O yo no sabría si podría confiar en las historias de milagros. Pero sí, probablemente hubo un hombre. Algunos escépticos dicen que ni siquiera Entre el existió. pequeño grupo de eruditos acreditados que no creen que Jesús haya sido histórico, dicen que es más probable que Jesús no existiera en lugar de decir que definitivamente no existió. La historia solo trata con probabilidades, así que la afirmación sería que probablemente Jesús no existió. Pero me desvío. Generalmente estoy dispuesto a tomar la posición que Tim sugiere aquí, admitiendo que probablemente hubo un hombre llamado Jesús, pero que no tenemos pruebas que apoyen los milagros de Jesús. Honestamente, desearía que la pregunta que se estuviera abordando fuera: ¿existen escritos seculares auténticos sobre los milagros de Jesús? Porque creo que esa es la más Pero interesante. entonces, no es solo una fuente la que debes negar. Debes negar a 8 fuentes tempranas que lo conocieron o lo encontraron, y varios de ellos, todos ellos excepto uno, caminaban con 2, pero 2, Lucas y Pablo, caminaban con él, hablaban con él y vivían con él durante algún Con tiempo. Lucas y Pablo a un lado, en realidad hay 6 fuentes. Ahora, 3 de estas fuentes, Mateo, Marcos y Juan, nunca se identifican a sí mismos en el texto, por lo que los libros son anónimos. Ninguno de los textos atribuidos a ellos afirma que el autor es un testigo, y Mateo, supuestamente el apóstol, copió casi todo de Marcos palabra por palabra. Tarjeta, lo que es particularmente extraño, ya que significaría que el apóstol testigo presencial está copiando al escriba que no fue testigo, por alguna razón. Si aceptamos las tradiciones posteriores sobre nuestro autor, las cartas de Santiago, Pedro y Judas generalmente son consideradas por los críticos textuales como falsificaciones, pero comprobarlo puede ser tarea para ti. O espera una actualización. El próximo video que estoy produciendo El tema sobre... de quién escribió la Biblia. Hablemos de algunos escritores seculares. Esa fue la pregunta. Bueno, el primero, no sé si es justo llamarlo secular, pero Josephus.
Así que era un general judío que fue capturado durante la revuelta contra los romanos. Y él registró la historia de la conquista romana de Israel, que ocurrió en el año 70 después de Cristo y los años previos a eso. Y luego escribió una historia del pueblo judío. Pero aquí está lo que escribió sobre Jesús. Está hablando de Santiago. Y él dice, Santiago es llamado el hermano de Jesús, quien fue llamado el Cristo. Ahora, Josephus no está diciendo que Jesús es el Cristo, el Mesías, pero está diciendo que fue llamado Puedo así. aceptarlo. Me alegra que Tim reconozca que este es un informe sobre lo que la gente dice acerca de Jesús. Ahora, aquí hay una afirmación que se cuestiona mucho. Y si coges un libro para ver si está traducido al inglés, probablemente encontrarás esta afirmación. Ahora, por aquel entonces había un hombre sabio llamado Jesús, si es que se le puede llamar hombre, pues realizaba proezas sorprendentes. Cristo se les apareció vivo de nuevo al tercer día, como habían predicho los divinos profetas. Estas y otras 10.000 maravillas sobre él. Eso suena a algo, un hombre judío que no creía en Jesús. Que el Mesías diría, Nunca dirías que resucitó 3 días después. Quiero decir, eso fue el final, ese fue el tabú, eso fue, no puedes pero continuar. y él era el Cristo. Así que suena como si algún cristiano posterior hubiera embellecido los escritos de De Josefo. nuevo, felicitaciones a Tim y Eric por reconocer la opinión consensuada sobre la falsificación tardía, o interpolación para decirlo de manera más cortés, en este Esto es pasaje. lo que han hecho los eruditos. Han vuelto atrás y han examinado las diferentes versiones que tenemos de Josefo, incluso en los diferentes idiomas, y han reconstruido lo que creen que probablemente dijo. Y aquí está la declaración. Ahora bien, en esta época había un hombre sabio llamado Jesús, porque él fue un hacedor de hechos asombrosos, un maestro de tales hombres que recibieron la verdad con gusto, y ganó seguidores tanto entre los judíos como entre muchos de origen griego. Y cuando Pilato, por sugerencia de los principales hombres entre nosotros lo condenaron a la cruz. Aquellos que lo amaban, al principio no lo abandonaron, y la tribu de los cristianos, así nombrada por él, no se ha extinguido hasta el El día de hoy. historiador del siglo III, Orígenes de Alejandría, defendió vigorosamente a Jesús utilizando el camino de Santiago. Lo dijo Josefo. Sin embargo, no menciona nada sobre este pasaje más largo y disputado de Josefo que el Testimonium Flavianum, ya que no, lo cual es una omisión muy sospechosa. Si ese pasaje hubiera existido en ese momento, probablemente lo habría utilizado. Sin embargo, la mayoría de los historiadores que han estudiado a Josefo coinciden en que el manuscrito original probablemente incluía alguna mención de Jesús. Muchos cristianos se concentran en esta afirmación de que Jesús fue ejecutado en una cruz, pero en esa época, los romanos crucificaban gente en masa todos los días. Así que eso por sí mismo no es una afirmación extraordinaria. Me causa mucha curiosidad la inclusión de la frase hazañas sorprendentes como parte del texto original de Josefo, ya que eso es lo más cerca que hemos llegado a una confirmación extrabíblica de milagros. Trabajar en retrospectiva para intentar recrear lo que podrían haber sido las palabras originales de Josephus es un empeño altamente especulativo. Encontré una copia del libro de James Dunn que Tim cita aquí para poder conocer más sobre la metodología de las afirmaciones hechas. Lo primero que noté fue que la diapositiva de Tim no coincide con lo que Dunn tiene en su libro en la página a la que Tim hace referencia. Maestro de hombres en lugar de maestro de personas. A sugerencia de en lugar de, debido a una acusación hecha y otras variaciones menores. No estoy seguro de qué pensar sobre esta cita inexacta, pero espero que Tim esté consultando fuentes primarias para su información. Sabemos que todos queremos ser lo más precisos posible. En lugar de la exposición que esperaba, Dunn solo dedica una frase a hablar de esto. El primer pasaje ha sido claramente objeto de redacción cristiana, pero hay un amplio consenso en que José escribió algo parecido a lo siguiente. La nota al pie para la frase consenso amplio lee, vea particularmente Gisabirmania. El aviso de Jesús de José fue examinado. Hocha Crota es 38, 1987. 1, 10, quien señala que las dos frases clave, un hombre sabio y una mujer sabia, son las frases clave de José fue examinado. Un hacedor de hazañas sorprendentes son característicos de Josefo y, en cuanto a la posibilidad de una interpolación, improbables cristianos. Vea más adelante Charlesworth Jesús, 91 a 98, y Venter, primero Jesús, 89 a 99. Desafortunadamente, no pude conseguir una copia del estudio de Verma de 1987, pero sí encontré el tercero referenciado. Van Borst también menciona que la frase en griego, que él traduce como hazañas asombrosas, probablemente no proviene de un cristiano. Sin embargo, Van Borst dice que la frase también podría traducirse como actos controvertidos, y que toda la oración se puede interpretar en el sentido de que Jesús tenía fama de ser un trabajador de milagros. Si eso es correcto, volvemos a todo esto siendo solo un informe sobre lo que la gente creía acerca de Jesús, en lugar de eventos que fueron históricamente verificados. Entonces sigue escribiendo sobre Jesús y sigue diciendo cosas que concuerdan con lo que dice el Nuevo Testamento, pero no está diciendo, creo que estas cosas ocurrieron, simplemente está diciendo, esto es lo que se informa. Exactamente. Solo verifica si esto nos está diciendo lo que otras personas afirman. Otro historiador se llama Talus. Escribió en griego y floreció alrededor de mediados de los 50. Así que unos 20 años después de la resurrección, escribió una historia del mundo en 3 volúmenes. Desafortunadamente, sus escritos se han perdido, excepto por ser citados por Julio Africano. Fue un cristiano del siglo II, cuya principal contribución a la Iglesia fue influir en el escritor posterior Eusebio. De hecho, no tenemos más los escritos de Julio Africano. El pasaje será de Eusebio, citando a Julio Africano, comentando sobre Talos. El juego del teléfono se está alargando en este caso. Esto es lo que dijo. En todo el mundo se presionó una oscuridad más temible, y las rocas se partieron por un terremoto.
Los muchos lugares en Judea y otros distritos fueron derribados. Esta oscuridad, tales, en el tercer libro de su historia. Como me parece a mí, sin razón, un eclipse del sol. Así que miles intentan dar sentido a la oscuridad sobre la tierra mientras Jesús está en la De cruz. hecho, no conocemos el contexto de lo que Tales denominaba un eclipse, porque no tenemos los escritos de Tales. Sabemos que Eusebio está citando a Julio Africano, descartando una afirmación vagamente descrita de alguien con quien no está de acuerdo. Todos sabemos que representar falsamente la afirmación de un oponente ocurre todo el tiempo, ya sea deliberado o por un malentendido genuino. Está hablando de la crucifixión, está hablando de la oscuridad sobre No la tierra. sabemos de qué hablaba Talos. Julio ni siquiera proporcionó una cita directa de Talos. Entonces ya son 3. 2. Ya son 2. Iusi sin Falus. Y nadie dice que Talos hablaba de Jesús. Falus mencionó algo sobre un eclipse, en el que todos están de acuerdo en que no podría haber ocurrido durante la Pascua, que podría o no tener algo que ver con la oscuridad supuesta en el día de la muerte de Jesús. Pero tenemos más... Permíteme leer unas cuantas declaraciones más. Bastante del más joven. Avanzaremos rápidamente por algunas de estas y la gente puede seguir en la diapositiva. Es un autor romano, nacido en el año 61 después de Cristo y muere en el año 112. Él dice que, hablando de los cristianos, acostumbraban reunirse en un día fijo antes del amanecer, cuando cantaban en versos alternos un himno a Cristo como a un Dios. Entonces, ¿qué dijo él? Dijo que los primeros cristianos adoraban a Cristo como Dios. Te estás moviendo aquí, Tim. ¿Estás tratando de encontrar pasajes que respalden la historicidad de Jesús como persona? Si es así, este pasaje simplemente nos dice que existían personas que creían que Jesús era Dios. Sin contextualizar a Jesús en absoluto, este pasaje podría incluso ayudar a argumentar que Jesús no fue una persona ¿Qué física. tal Tácito? Un historiador romano que vivió durante los reinados de más de 6 emperadores desde el año 55 después de Cristo hasta el 120. Así que esto es lo que dijo. Por lo tanto, para deshacerse del informe, Nerón fijó la culpa e infligió los tormentos más exquisitos a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el pueblo. Cristo, eso es latín para Cristo, de quien el nombre tuvo su origen. Sufrió el máximo castigo durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. ¿Dónde hemos oído eso antes? Personalmente, creo que esta es la afirmación extrabíblica más sólida de un Jesús histórico que murió. De todas las personas mencionadas hasta ahora, las conexiones romanas de Tácito lo habrían puesto en posición de verificar si alguien llamado Cristo fue crucificado por Pilato. En otros pasajes, Tácito discute cómo desprecia y se niega a tomar información de rumores, y en otros lugares critica sus fuentes cuando duda de su veracidad. Y aquí no hace tal queja. Se podría señalar que Tácito usa Cristo, que es un título y no un nombre. Técnicamente, no hay nada aquí que identifique específicamente al Cristo del que habla Tácito. A Jesús de Nazaret, técnicamente. Cualquier superstición muy traviesa, así controlada por un momento, pronto Y aquí resurgió. es donde Tácito lo echa todo para atrás, o al menos destruye la idea de que podría afirmar cualquier reclamo sobrenatural. Para Tácito, todo lo que predicaban los cristianos podía ser descartado como una superstición dañina. Suetonio, que vivió del año 69 al 130, fue el secretario principal del emperador Adriano y tuvo acceso a los registros imperiales. Dijo, porque los judíos en Roma provocaron disturbios continuos por la incitación de Cristo. Él los expulsó de la ciudad. De nuevo, es solo un error de ortografía de Christus, que es el nombre en latín para Jesús o para Cristo. No puedes decir con seguridad que Christus es simplemente un error de ortografía de Cristo. No más de lo que puedes decir que Greg es automáticamente un error ortográfico de Craig, así que Craig recibiría toda la culpa por escribir Greg en la acera. Las palabras suenan similares, pero Christus era en sí mismo un nombre propio, significando bueno, justo o útil, mientras que Cristo significaba ungido o Mesías. Podría ser un error de ortografía, pero no podemos saber si lo fue. Dado el momento y el contexto de la frase, incluso los eruditos más optimistas respecto a la Biblia pensaron que esto sería una referencia a la expulsión de los creyentes mencionada en Hechos 18. Así que incluso en el mejor de los casos, esto es una referencia a lo que creían los cristianos en lugar de una afirmación de que un Jesús histórico existió. Después del gran incendio de Roma, también se castigó a los cristianos, una secta que profesaba una creencia religiosa nueva y Esto perjudicial. confirma más que esos historiadores sentían que las afirmaciones que se hacían eran falsas, no eventos precisos. Luciano en el siglo II después de Cristo es un gran satírico y criticó a los cristianos. Por ser personas Esto es crédulas. casi como decir que el hecho de que Ricky Gervais critique una historia de la Biblia debería tomarse como evidencia de que Ricky está afirmando la verdad de la historia bíblica. Dios los miró y se dijo a sí mismo, son tan malvados que tendré que borrarlos de la faz de la tierra. ¿En serio? ¿En serio? ¿Directo al genocidio? ¿Qué pasó con una advertencia verbal y 2 escritas? Eso estaría mal. Entonces, hay un montón de escritores seculares, bien conocidos, historiadores populares de la época, que escribieron sobre Jesús que estaban dentro de las primeras pocas generaciones después Bueno, de Jesús. podría haber dicho sí a la pregunta de si hay referencias extrabíblicas al nombre de Jesús en los primeros 2 siglos. ¿Qué más quieren los Lo escépticos? que yo querría son referencias extrabíblicas a lo que hizo Jesús, en lugar de simplemente reportar las creencias de sus seguidores. Quiero afirmaciones de los milagros, de la parte sobrenatural, no de que un hombre llamado Jesús murió.
todo hombre que vivió en el primer siglo murió. Esa no es una afirmación interesante. Es increíble, de verdad es genial. Me refiero a escuchar una cita tras otra externas a las escrituras, que es lo que más conozco. Eso, no sé, para mí es alentador, fortalece la fe. Es que sé que es verdad, pero es como si sí, realmente sé que es verdad. Sabes, todo sigue confirmando. Supongo que si comienzas con la creencia y buscas algunas confirmaciones posibles, estas referencias podrían ayudar a reafirmar. Sin embargo, si comienzas desde una posición de no saber si Jesús existió o realizamos milagros o resucitamos de entre los muertos, creo que tendrás que admitir que estos fragmentos seculares no harían mucho por fortalecer el caso. Sin embargo, tratan la Biblia como si fuera culpable hasta demostrar su inocencia, en lugar de inocente hasta que se demuestre lo Tim contrario. debe querer decir culpable de ser falso, así que inocente significaría verdadero. Está extrañamente redactado. La analogía del tribunal se expresaría mejor al revés. Culpa significa que la fiscalía ha probado su caso más allá de toda duda razonable. ¿Puede la Biblia ser declarada verdadera? Si las pruebas se presentaran ante un jurado imparcial, ¿serían estas historias en la Biblia declaradas verdaderas? Si dejas de lado todas las ideas preconcebidas y te sientas en ese jurado, ¿cómo decidirías? Pregunta, Steve, me encanta esto. Es educativo para mí, amigo. Me alegra hacerlo y me lo estoy pasando bien Si te hasta has ahora. estado divirtiendo, haz que tu próximo video sea el mejor donde hablo sobre las afirmaciones de Tim y Eric sobre la resurrección de Jesús, o el último donde hablo sobre las ideas de ciencia de la creación de Eric. Gracias por ver. O hasta la próxima.